Pues vaya serie de planteamientos, Denise, ¿qué piensas? Bueno, primero me declaro una ferviente lectora de la revista The New Yorker, que no me ha llegado el ejemplar al que se refiere Dolia. Por cierto, aún. Problemas de distribución. Aún, pero celebro que Francisco Goldman sea el autor. Francisco Goldman, el escritor, que ha sido un gran cronista de las masacres en Centroamérica, que ha escrito maravillosas novelas que han llevado a galardones y reconocimiento internacional, que hizo de México su hogar adoptivo al casarse con una mexicana que murió de manera trágica, arrastrada por una ola en las costas de Oaxaca, pero alguien en quien confío moral, ética, literariamente para explicar esto que ocurre en México. Y creo que es una pregunta que se hacen muchos al leer la prensa internacional. ¿Va a llevar esto a una revolución en México? Y yo diría que ojalá sí, pero no una revolución armada, no una revolución violenta, sí una revolución de las conciencias, una revolución de la forma en la que actuamos, protestamos, rechazamos, exigimos, creamos contextos de exigencia, porque sería lamentable que lo que ha ocurrido en Ayotzinapa simplemente fuera a pasar a formar parte del anecdotario de la tragedia, de la cotidianidad, de la muerte y de la represión y de las fosas y la violencia y la historia de lo que en México se ha vuelto ya común, parte del paisaje de nuestra normalidad anormal. Estuve en Londres la semana pasada y vi una exposición extraordinaria que se llamaba Objetos Desobedientes, y es una colección de todo lo que ha sido usado en el último siglo por personas que denunciaron el statu quo, protestaron. Está lleno de panfletos, mantas, videos, testimonios de las primeras sufragistas, de quienes marcharon contra el apartheid en Soweto, de quienes se pararon frente a los tanques en Tiananmen, de quienes exigieron los derechos civiles en Estados Unidos, de quienes empezaron a movilizarse contra el SIDA. Es un testimonio del rechazo, de la protesta creativa, y creo que eso es lo que nos toca hacer. ¿Cómo lograr que la tragedia personal de 43 familias se convierta en un movimiento colectivo, algo que cambie la forma en la cual nos gobiernan y nos relacionamos con quienes nos gobiernan? Ya sea una ocupación, un movimiento social, una protesta que vaya más allá de las calles y de los zócalos, una forma de usar el arte, la creatividad, la imaginación, para demandar, por ejemplo, que toda la información sobre Ayotzinapa sea pública y confiable, para demandar que todo lo averiguado por los forenses argentinos sea divulgado, para demandar que los niveles distintos de gobierno, empezando por el presidente y pasando por la presidencia municipal de Iguala, hasta el momento al parecer inexistente, nos digan qué van a hacer para lidiar con la crisis en Guerrero y el polvorín en el que se ha convertido el resto del país, para mantener la mira sobre los culpables en Ayotzinapa, que todavía no sabemos exactamente quiénes son. Y lo digo porque como parte de esta exposición había algo que se llamaba el Grupo de Arte Callejero, que en Argentina se dedicó a crear letreros que ponía en todas las calles de Buenos Aires, diciendo el lugar en el cual vivía algún general que había participado en la represión y la guerra sucia. Una forma de identificación colectiva de los culpables. Escrachar. Exactamente, y creo que eso es lo que nos corresponde hacer, porque nos han dicho, como lo recordaba Germán Deza, que lo nuestro es callar, sufrir, soportar el cáliz, cargar con la piedra que es como Sísifo, esa piedra que es la violencia cotidiana del país, y yo digo que no,
que ya es hora de que esas ideas transformativas que los ciudadanos mexicanos no han hecho suyas, es momento de hacerlas suyas. Ideas como que el gobierno puede y debe rendir cuentas, ideas como que los culpables pueden y deben ser sancionados, ideas como que los 43 muchachos pueden y deben ser encontrados, ya sea ellos o sus restos, y que esto constituya un catalizador para cambiar la forma en la que llevamos padeciendo al gobierno de México desde hace demasiado tiempo. Después de la pausa, escuchamos a Lorenzo Meyer y a Sergio Aguayo vía telefónica. Volvemos. Estamos en esta mesa, en el corte, pues aquí discutiendo con Lorenzo Meyer y con Denise Dresser. Se le está perdiendo Sergio, que está fuera de México, pero que regresa al aire vía telefónica, discutiendo sobre esto que al final de cuentas provoca en la reflexión lo que nos cuenta Dolly Esteves de lo que desde fuera se puede ver con este artículo de The New Yorker, que es una manera de llegar a un tema muy importante. ¿Qué va a suceder, Lorenzo? ¿Qué va a suceder con un país que tiene desde luego como un tema prioritario y como un elemento de movilización social que no habíamos visto en años? El caso de Ayotzinapa, menos, pero también el caso de Tlatlaya, menos porque se le ha entendido de una cierta manera el caso de la ejecución de civiles en esa localidad del Estado de México, pero que es igualmente grave que haya habido ejecuciones de manos de militares en contra de la población, de gente civil, y en las condiciones en las que hoy cada vez queda más claro. Bueno, estos dos grandes asuntos han colocado a la sociedad mexicana en un proceso que no veíamos hace mucho tiempo, y retratan los casos en cuestión esta profunda crisis, por supuesto de derechos humanos, por supuesto de respeto a los derechos humanos, pero por supuesto de la institucionalidad dislocada, de lo que muestra esta cadena de complicidades, negligencias, absurdos que llegan al extremo impensable para cualquier sociedad democrática, de policías disparándole a los estudiantes, estudiantes desaparecidos y una infructuosa hasta el momento búsqueda en donde nos han dicho que hay miles de personas buscando a los jóvenes de Ayotzinapa en un territorio que no es el continente americano, un territorio delimitado y que no han logrado encontrar a estos muchachos. Corren versiones periodísticas diversas, hoy se pueden leer algunas de ellas, algunas versiones que hablan de que los chicos están muertos, como lo que Solalinde dijo en su momento, otras versiones que dicen hoy en la prensa que no están muertos, que se encuentran con vida y que están bajo la sujeción de no se sabe quién, pero que estarían divididos en grupos. Otras versiones que corren que no hay autoridad que las haga válidas. No se ha dicho ni sí ni no a versiones que han corrido en los últimos días. Lo único que sabemos, lo único que la sociedad mexicana sabe es que esos muchachos fueron agredidos criminalmente desde fuerzas del Estado, con estos policías municipales primero, como fueron entregados al parecer a una extensión del crimen organizado asociado al poder político de Iguala. Incluso ahora con testimonios recientes no queda claro cuál fue el papel del propio ejército mexicano, que también tuvo un momento donde no asistió, según los testimonios que hemos escuchado, a los jóvenes de Ayotzinapa que pedían ayuda. Todo junto, Lorenzo, nos coloca en un momento que hace que alguien desde Estados Unidos escriba en una influyente publicación como The New Yorker esto que formula una pregunta de si estos 43 estudiantes y su situación pueden provocar una revolución. Dice Denise, sí, no una revolución violenta, pero una revolución de las conciencias, en pocas palabras. Te veo escéptico, te vemos escéptico, Lorenzo. Sí, empiezo por el New Yorker. Dice, esto ha hecho despertar a la sociedad mexicana. Pues ha hecho despertar al New Yorker, porque ellos, y me refiero New Yorker, New York Times, Financial Times, The Economist Time, etcétera, 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 y ponle toda la retahíla de publicaciones extranjeras. Hasta hace muy poco lo que celebraban era el que México se está moviendo y que se va a salvar a México, y cómo les gustó la idea de haber transformado una riqueza nacional, que era el petróleo, en una riqueza privada. Le dieron saltos de alegría.
Entonces también deberían de empezar por preguntarse por qué nosotros, los medios internacionales, con nuestro dinero, nuestra sapiencia, nuestra experiencia, estábamos dormidos. Lo que le preguntan a la sociedad mexicana, ¿por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora? Se lo debían de preguntar también ellos, empezando por ello, y entonces podrían llegar a una conclusión, y es que esto de Ayotzinapa y Tlatlaya, que debe de ser puesto en el mismo, al mismo nivel, es la gota que derrama el vaso, porque abajo en el basamento de lo que es Ayotzinapa están miles de casos que se fueron acumulando. Tú lo veías ahora con la corresponsalía en Iguala. Esa sociedad de Iguala vivía el terror desde hace años. Con nuestro enviado especial, Juan Omar Fierro. Hace mucho tiempo. Entonces, la explicación es que en algún momento podría haberse derramado el vaso y fue este. Pudo haber sido antes, mucho antes, o puede ser que se hubiera permanecido esto y hasta otro incidente lo lográramos. Ahora bien, dicho esto, y la sociedad mexicana, no toda la sociedad mexicana, porque hablar de la sociedad mexicana me parece una exageración. Hay una buena cantidad que ni se han enterado y otra buena cantidad que está buscando el culpable en los propios estudiantes. No falta quien diga que está la posibilidad de que en los camiones llevaban droga, etcétera. Ese tipo de afirmaciones muestran que hay una parte de la opinión pública o de la sociedad mexicana que quisiera que esto fuera relativamente secundario y sobre todo que de alguna manera los estudiantes tuvieran la culpa o parte de la culpa, para así quitarse la parte de culpa que esa segmento de la sociedad debía de estar teniendo desde hace mucho tiempo. Otro punto, la indignación, por la indignación misma, no conduce a un cambio, puede conducir, es un combustible, allí está el combustible, así como están los bidones de gasolina robada que todos los días se están vendiendo en México, están los bidones de la inconformidad. Pero ¿en qué motor van a caer para hacer de esta energía política que está emergiendo y que va a seguir? Porque el miércoles, cuando venga la siguiente manifestación en el DF, las universidades paren, etcétera, todo esto son muestras de energía. Pero ¿cómo se va a conducir para que no se disipe? La disipación es una posibilidad. En el comentario de Denise hace rato decía que en Londres estaba la protesta de Tiananmen, una protesta que terminó con una masacre brutal, y el Partido Comunista en China sigue tan campante como siempre, sí, con una cierta presión. ¿Eso fue en qué? ¿En 88 fue lo de Tiananmen? 89, no me acuerdo, 89. Poco antes de la caída del muro, 88, 98, 2008, hace ya un cuarto de siglo. Y sí se puede decir, algo ha cambiado China. Pero la magnitud de lo que pasó en Tiananmen debió de haber hecho que cambiara mucho más rápido, pero no había cómo. En México, ¿quién puede cambiarlo? Los tres grandes partidos, que son las instituciones para llevar las demandas de la sociedad a los órganos de gobierno, son tres inútiles, tres sanguijuelas. Viven de la sociedad y no le sirven a la sociedad para nada, para nada. Entonces no son los partidos políticos, los poderes fácticos, que son los que en México han gobernado últimamente y que van desde las telecomunicaciones y las altísimas concentraciones de riqueza, que ya vimos, son 16 millonarios que aparecen en Forbes y que tienen acumulado más de 140,000 millones de dólares. Ese es un poder. ¿Va a ser, por ahí va a ir la cosa? Lo dudo. La Iglesia, otra institución de 500 años y pico en México, bueno, de no ser Solalín, el obispo Vera, etcétera,
Entonces la sociedad mexicana tiene muchos agravios. El agravio es lo más importante en esto. Los grandes cambios desde la guerra de independencia, primero concentraron el agravio, sí. Luego dieron lugar al cambio en esos casos de la independencia o de la revolución maderista. Hubo un gran derramamiento de sangre. En el caso de la independencia, el agravio no estaba muy bien canalizado y fue un desastre la guerra de independencia. La revolución sí se canalizó por la vía del maderismo y de organizaciones previas, que además otras surgieron al calor del movimiento. Ahorita aquí realmente una organización nueva, que no esté manchada, pues ¿qué será? Morena, como un partido que todavía no ha probado ser, no ha podido, no ha tenido tiempo. ¿Qué otra organización? ¿De dónde, una vez que vamos, fui yo a la marcha de hace unos días, miles de estudiantes, ahí está la marcha, en el Colegio de México llegaron los de Ayotzinapa, nos dieron un discurso que francamente se ve que la normal de Ayotzinapa sí los prepara bien, porque fueron muy coherentes. En particular el estudiante no desperdició nada. Yo creo que es una de las conferencias que es más importante que muchas de las que se han dado allí o en otras universidades por gentes con doctorados, etcétera. Muy bien, está el agravio está bien expresado. Ahora, ¿cómo hacer que eso se enfrente al PRI de Atlacomulco, a los poderes fácticos y los enfrente con éxito? Eso es lo que yo no veo por dónde ir. Los agravios ya los tenemos y desde hace tiempo y ahorita perfectamente identificados. ¿Cómo canalizamos eso? Volvemos. Vaya discusión y debate sobre lo que está pasando en México, el alcance que puede o no tener pues este conjunto de movilizaciones, de expresiones sociales. Yo decía esta mañana, retomando lo que pasó en el Auditorio Nacional con los Caifanes, que prácticamente no hay un acto público, ya sea en las universidades, ya sea con los chicos del Politécnico, ya sea en los conciertos, en la entrega de premios, como fue también la semana pasada, en donde no se mencione el caso Ayotzinapa y en algunas ocasiones el caso Tlatlaya. Entonces, ¿qué hace México con esa energía social que indiscutiblemente hoy está entre nosotros? Sergio Aguayo, ¿cuál es tu reflexión esta mañana? Carmen, sí que me la dejaron difícil, Denise y Lorenzo, porque coincido en algunas cosas, en otras no. Voy a intentar una explicación. Primero, totalmente de acuerdo con Lorenzo. No, México no ha cambiado, han cambiado los medios extranjeros, porque si uno revisa lo que ha pasado en México a lo largo de la historia, ha habido una y otra vez protestas y movilizaciones que van desde lo más local y en algunas ocasiones lo nacional. Recordemos lo que pasó en el largo del 2013 en Michoacán, y que llamó la atención de todo el mundo también, a las autodefensas me refiero. Aquí la pregunta es, claro que hay movilizaciones, hay capacidad de respuesta de muchos niveles, pero sin embargo, y en eso sí hay que reconocerlo, no logran cuajar en un movimiento nacional, y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Hay dos razones principales. La primera, porque las instituciones existentes, las que deberían hacerlo, no lo están haciendo. Lorenzo se refería con toda la razón a los partidos políticos. Él hablaba de los tres grandes y planteaba como esperanza a Morena. Pero aquí el enigma que surge inevitable es ¿por qué Morena no está tomando esta oportunidad para encabezar las protestas? Es para mí uno de los mayores enigmas de la situación en las cuales nos enfrentamos, porque leía hoy unas declaraciones de Martí Batres bastante timoratas sobre
acerca de Lázaro Mazón, el cuestionado precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, que si se recuerda, pues fue el protector del ahora fugitivo José Luis Abarca, alcalde de Iguala. Es decir, incluso Morena al día de hoy puede cambiar, no acaba de dar el paso para encabezar las protestas porque me parece siguen endiosados, seducidos por las jerarquías, por obtener el cargo, porque estuve en una reunión con un grupo de participantes de buen nivel de Morena, y en su razonamiento primero tienen que llegar al poder para desde el poder hacer las reformas, es decir, primero tienen que estar en los cargos, la presidencia de la República o algunas gubernaturas, para luego implementar los cargos. El problema es que en la situación que está el país, pues esos jóvenes, esos adultos, esos ancianos o gente de la tercera edad deseosos de que haya cambios ahora, carecen de quien los represente. Una segunda razón tiene que ver con los movimientos que ya existen. Y aquí aventuro una hipótesis. Hay movimientos que nacen y existen con una enorme horizontalidad, pero que tienen miedo a institucionalizarse porque no quieren parecerse a lo que combaten. Pongo como ejemplo el movimiento de vecinos de la Ciudad de México suburbana, que tiene representación en centenares de colonias y que sin embargo no se deciden a dar el paso, que para mí es normal, de institucionalizarse como un movimiento que se dedica a combatir la corrupción urbanística de autoridades capitalinas y desarrolladores. Es decir, estamos en un círculo vicioso en el cual la energía social no tiene salida nacional o no tiene la salida nacional suficiente porque los partidos o las organizaciones nacionales que deberían encabezarlo no lo quieren hacer porque tienen miedo de la ciudadanía o no saben cómo hacerle, y tampoco quieren institucionalizarse, lo cual crea una situación terriblemente paradójica. Por el momento, y lo lanzo como una constatación de algo nuevo, en este caso, no en el de las autodefensas, pero sí en el de la crisis desatada por la desaparición de los 43 normalistas, quienes están dando un paso al frente son las instituciones educativas. Es decir, universidades. Me ha llamado la atención poderosamente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuyo rector, Alejandro Vera, me parece que se apellida, sí, han encabezado las marchas, o según leo en la prensa, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, o incluso el Colegio de México, en donde trabajadores administrativos, profesores y estudiantes nos hemos unido para protestar. En otras palabras, en tanto de manera temporal, porque una universidad, una red de universidades no puede encabezar una protesta, es evidente, pero están sirviendo como el soporte temporal que está permitiendo que la energía o la inconformidad tenga una base institucional en la cual apoyarse. Esto no puede durar demasiado tiempo. Me parece que los diferentes liderazgos que están surgiendo en todos lados de manera natural o un tanto con cierta tradición, me refiero a los liderazgos individuales, pues tienen que abocarse a la tarea de desarrollar una estrategia para canalizar esa energía y llevarla a un nivel que permita presionar a partidos políticos y gobiernos en torno a una agenda concreta que la semana pasada en primer plano retomé la idea del voto nulo, me cayó encima del 2009 algunas críticas, pero
pues tal vez una campaña para anular el voto unido a reivindicaciones muy concretas y acompañado por diálogos entre diferentes sectores podrían dar un armazón temporal que permitiera concentrar la energía en torno al 2015 a los partidos para que reaccionen antes de llegar a esa elección y después en torno, insisto, a una agenda de reformas mínimas, urgentes, indispensables. Pero pues el tiempo corre. Yo espero que algo va a salir de todo esto, porque más allá de lo que uno pueda pensar, la situación ya es absolutamente intolerable, Carmen. Regresamos, Sergio. ¿Qué dices sobre todo esto? Pues felicito a los estudiantes porque nos están dando lecciones en la construcción de ciudadanía. Y quisiera subrayar que con todo lo que admiro, aprecio y quiero con todo mi corazón al doctor Meyer, estoy en desacuerdo con su postura vital e intelectual ante este asunto. Porque a mí me parece que es mejor vivir con el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la inteligencia. Y quizá a personas como a mí nos tachen de idealistas y románticas, pero prefiero eso al conformismo. Prefiero, como decía Eleanor Roosevelt, encender una vela que maldecir en la oscuridad. Porque si seguimos la idea de que es imposible cambiar o participar y que no sirve de nada, ¿qué nos queda? Les pregunto a ustedes en la mesa y a quienes nos están escuchando, ¿qué nos queda? ¿Tirar la toalla, darnos por vencidos, callar, emigrar, volvernos cínicos y desapegados, seguir subcontratando el destino del país a los partidos, a Morena? ¿Cómo ocurre el cambio social? Lenta, a veces sangrienta y difícilmente, pero siempre empieza con un grupo de ciudadanos descontentos e indignados que se aglutina en torno a una idea que en su momento parece imposible. Imposible que las mujeres votaran, imposible que los homosexuales se casaran, imposible que el muro de Berlín cayera, imposible que el aborto fuera despenalizado, imposible que a pesar de Tiananmen hoy haya estudiantes chinos manifestándose en Hong Kong. ¿Y cómo, pregunta el doctor Meyer, canalizar el descontento? Pues encontraremos la forma como la están encontrando los estudiantes, como la encontró en su momento Rosa Parks al no cederle su asiento a un hombre blanco y desatar con ello el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que luego llevó, 50 años después, a la elección de Barack Obama, el primer presidente africano-americano. ¿Cómo encontraremos la ruta? Pues como la encontró Havel o Mandela después de 23 años de cárcel. Lo que sí me queda claro es que la tarea de cambiar a México no es una carrera rápida, no es un sprint, es un maratón. Y si no empezamos la carrera hoy, va a tomar mucho más tiempo. Si no hacemos nada, efectivamente no pasará nada. Me niego a enviar al auditorio un mensaje de desesperanza, de que México es incambiable, de que su participación no sirve de nada. Yo creo que hay que seguir creyendo en México. Hay que seguir creyendo en el patriotismo y en la justicia social y en la creatividad y en la participación y en el servicio y en los derechos individuales, en lo que mira más allá de esos hombres cínicos, fríos, varados en Los Pinos y en Iguala. Yo creo que debajo de la tarea que nos ha tocado, la de encontrar fosas y pisar mariposas y sombras y cadáveres, hay lo que nos pertenece. Las limpias decisiones de tantos mexicanos, incluyendo Carmen, el doctor Meyer y Sergio Aguayo, de los que saltan paralizando el ruido mediocre de las calles, dando voces de alerta, de progreso, de esperanza, voces para pelear contra el miedo, la impunidad, el abuso, el ejercicio arbitrario del poder, contra el río de fatigas. No nos dejemos arrastrar hoy por el río de fatigas. Construyamos una balsa común para exigir el país que nos merecemos, la democracia que queremos, el gobierno por el cual pagamos, fuera de las instituciones, fuera de los partidos, fuera de Morena, centrando la esperanza donde tiene que estar, en los ciudadanos que quieren serlo por primera vez de a de veras. Bravo, Denise, me sumo 100% a lo que dices esta mañana y dejo pues este reto intelectual a Lorenzo Meyer.
Pues yo no me sumo a ese 100% porque yo no creo que en mi caso, y esta vez como me aludieron, en general no trato de poner la luz en mi persona, pero creo que llevo mucho tiempo en una lucha así, muy mía, en donde no me pueden acusar de haberme simplemente no hacer nada. La he llevado en mi campo, en todo lo que he podido, lo mejor que puedo, en la inconformidad. Ya a mi edad tengo toda una biografía, ni una sola vez se me puede decir estuvo usted en el gobierno, se dejó seducir por esto, por aquello. Ha habido muchas posibilidades. No es el caso ya seguir adelante. Yo no digo que no hagamos nada, lo que yo digo es que no hay que ser demagógicos, hay que estar bien conscientes de lo difícil que son las cosas. Decir simplemente no nos dejemos, no hagamos que no permitamos que nos pisoteen. El cómo, dice Denise, Rosa Parks en Estados Unidos, pero Rosa Parks usaron las instituciones eclesiásticas de las iglesias negras. Luther King era una institución, él solito, y las que tenía, allí había ese camino. Mandela era una organización, era un partido político. Tenía un partido político, y un partido político que se fue tanto a la lucha armada como a la lucha electoral. Lo que no veo en México ahorita es la vía institucional que hay que seguir, aunque fuera uno solo, aunque no hubiera nadie más que uno protestando. Me parece que esa es el camino. Pero decir simplemente, pues, va esto a salir porque tienen razón, tenemos razón, hay que ser un poco más complejos en el razonamiento, porque nos estamos enfrentando a una maquinaria que tiene muchísimos años en el poder, que en realidad nunca se fue, aunque en el 2000 hayan venido el PAN hasta el 2012, nunca dejó el poder. Son brutales en su forma de usarlo, son cínicos en extremo, y digamos, la imaginación, la efervescencia de los estudiantes, que por cierto, ¿dónde estaban estos estudiantes cuando se discutió lo del petróleo y se puso el énfasis en defender el petróleo? Casi no había jóvenes en las manifestaciones. Es ahora cuando han salido. Están saliendo por primera vez, y en el 132. Pero durante mucho tiempo se mantuvieron al margen. Aunque había razones poderosísimas para que salieran muy pocos. La sociedad mexicana se moviliza por sectores, por momentos. Eso así sucede. ¿Cómo lo vamos a canalizar? Es lo que yo me pregunto. Me desespero. Ciertamente Morena debía de haber estado ahorita en el centro y no lo está. Y no lo está, ¿por qué? Por sus compromisos en Guerrero. Algo pasó en Guerrero que no le permite canalizar esta energía. El cambio sí va a tener lugar. México no puede quedarse como está. Pero el tema, mi desesperación es no encontrar las formas para canalizar esto. Vamos a poner un caso muy concretito que pasó hace muy poco tiempo. Cuauhtémoc Gutiérrez. Se hizo se dijo todo lo decible por esa persona. No digas qué ha pasado porque sigue en investigación. Se recurrió a todas las instancias. Tenía la protesta, en este caso, el reclamo, tenía una validez moral fantástica. ¿Y dónde está Cuauhtémoc Gutiérrez? Bueno, muerto de la risa, por lo pronto. Muerto de la risa. Por lo pronto. Por lo pronto. Entonces, eso es lo que planteas. Me estoy preguntando cómo hacer para que no se mueran de la risa.
pero no es suficiente con decir que se tiene razón en la protesta y que esto debe de ser mejor y que debe de haber democracia y que debe de... ¿Cómo? Porque si no, se repite lo de Cuauhtémoc. Y hay un peligro, en cierto sentido, de cansancio, de que si las protestas no conducen a algo más o menos, digamos, específico y rápido, se diluyen. Eso es a lo que le están apostando. Por eso es que Peña Nieto se va a China. Bueno, porque dices, ya, mejor me voy a China y ahí que se vean. A lo mejor cuando yo llegue ya se les olvidó. Donde está la imaginación, donde debemos de poner la imaginación más que en la bondad de nuestra queja, es en cómo diablos hacer para que no vuelva a pasar lo que pasó. En el 68 había una razón profunda para la protesta que después vino a ser confirmada en el 71, y a Echeverría hizo todo su sexenio y le valió, lo hizo como él quiso. Si a Echeverría le salió algo mal fue al final por la economía, pero no por la protesta. Supo cómo cooptar, cómo corromper a algunos, ignorar a otros, presionar, reprimir a otros, y tan tranquilito que se fue al final de su sexenio y se lo dejó a su sucesor, que también se fue tranquilito al final del sexenio. En el largo correr de la historia uno puede decir, muchos años después, el 68 detonó esto y aquello, pero no porque se canalizara de una manera institucional y que tuviera un efecto inmediato. Entonces, si nosotros seguimos también en ese razonamiento, bueno, quizá en el México del 2030 ya no haya fosas y se sepa qué pasó con los 43 estudiantes. Pero en el aquí y el ahora, lo importante es cómo canalizar este descontento. El doctor Mireles estaba a punto de canalizar el suyo en Michoacán. ¿Y dónde está ahorita? Languideciendo en una cárcel fuera de Michoacán. ¿Dónde está la tuta? Pues si no está en Michoacán, está todavía muy contento. Queriéndose pasar por muerto, dice el comisionado. Entonces, fíjate, ahí hay un brote de irritación, de desahogo de la sociedad michoacana. Tenía toda la razón, tiene toda la razón. ¿Y qué le pasa a esa energía que Mireles quiso? Y yo creo que durante un momento la pudo canalizar bien. Y ahora el pobre está allí tratando de mantener la salud, tanto física como mental, en una prisión. El virrey que manda el gobierno central en Michoacán, y las cosas no se resuelven, siguen sin resolverse en Michoacán. Esa es la desesperación que invade a personas como yo, que no es que nos conformemos, porque no hay ni un asomo de conformismo, hay un asomo de pesimismo por la brutal realidad en que vivimos. Nos despedimos. Un minuto, Sergio Aguayo, te queda para una reflexión final. Mira, Rosa Parks formaba parte de una estructura. Ella no fue un acto voluntario, sino que fue parte de un plan diseñado. Y pues regresaría a lo mismo. Gramsci hablaba del esteque del busto, de los cuadros del partido. Él pensaba en el partido, en el príncipe moderno. El movimiento de protesta en México, los inconformes en México, carecemos de una organización que nos represente. Ni el PRD, ni Morena, ni el PAN, ni ninguno de los partidos están dispuestos a hacerlos. Y ese es el reto de los indignados mexicanos del día de hoy. O se dan una estructura, una organización local, regional, estatal, nacional que los represente, o seguirán siendo ignorados y sus protestas o nuestras protestas languidecerán porque carecen de las instituciones que las logren canalizar
para presionar a quienes ahora tienen el poder. Pues ahí quedan los retos intelectuales que nos dejan Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser. 30 segundos, Denise, para despedirte. Hay que ser estratégicos, no se trata solo de protestar, sino de incidir y proponer. Mandela quería algo muy específico, elecciones libres en las que participaran los negros. Luther King quería cambios legislativos. Havel quería la revolución de terciopelo contra el comunismo. ¿Qué quieren estas propuestas? Pues que empiecen a hacer estas protestas. ¿Qué quieren quienes están en las calles? Que empiecen a hacer propuestas concretas de política pública. Por dar un ejemplo, una ley nacional de policía con reglas específicas para su operación. La autonomía real de las procuradurías. El cambiar, y me sumo a la propuesta de Ana Laura Magaloni, a la CNDH para que se convierta en una defensoría pública. Resucitar y, de hecho, echar a andar una comisión anticorrupción, tan solo para empezar. Y que a esas 5 propuestas mías se sumen las de tantos que están allá afuera en las calles, que usen la creatividad y la imaginación para pensar no solo en cómo protestar, sino qué hacemos con esas propuestas, con esas protestas. Pues ahí queda todo este reto, toda esta circunstancia por la que atraviesa México tan importante. Lorenzo, como siempre, gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Sergio, gracias por estar aquí. Buen día. Denise, gracias por estar aquí. A los Gracias. tres, y por supuesto seguiremos las próximas horas para informarle el día de mañana temprano a las 6. Pásela bien.